Hablamos de temas internacionales y de la escalada, se puede hablar, ¿no?, del conflicto entre Argentina y Venezuela, que empeora la tensión que existe. Y contamos, seguramente nuestro invitado de hoy nos va a explicar mucho mejor, pero Brasil se hizo cargo de la seguridad de la embajada argentina en Caracas, luego de que el gobierno argentino desconociera los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del 28 de julio pasado y alojara opositores. Ellos pidieron asilo político y esto empeora la relación que existe desde que Javier Milei fue elegido presidente y con, bueno, Maduro, ¿no?, también a la cabeza del Estado venezolano. ¿Qué pasa con Brasil y qué pasa en este contexto? Claudio Fantini nos va a ayudar a entender cuál es la situación internacional en este punto, al menos. Claudio, como siempre, gracias por el contacto. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Paula. Un gusto saludarte. Igualmente. Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación con Venezuela y ahora también con Brasil? Bueno, la pregunta que creció en la región y en el mundo, particularmente en España, en estas últimas horas, es si el asedio a la embajada argentina, que está bajo protección de Brasil, tuvo algo que ver con el exilio de González Urrutia, el candidato que ganó la elección del 28 de julio, Edmundo González Urrutia, Mm. igual que María Corina Machado, que es su mentora, se había comprometido con la sociedad a través de diversos mensajes a no abandonar Venezuela, no dejar el territorio venezolano, no pedir asilo en el exterior. Esto que ha ocurrido este fin de semana, y es su salida a España, eh, plantea un logro para el régimen de Maduro, ¿no? Esto es indudablemente lo que quería el régimen de Maduro. Entonces, como al mismo tiempo se estaría distendiendo la situación con la embajada argentina, o sea, el cerco, el asedio que estaba haciendo el régimen a la embajada argentina se estaría distendiendo, se habría levantado, bueno, quiere decir que entonces es posible que haya habido una negociación y en esa negociación el régimen, entre otras cosas, ofreciera levantar el asedio contra la embajada y permitir que los disidentes que están allí refugiados permanezcan y no sean encarcelados por el régimen. Esto habría sido la negociación o es una de las hipótesis. El hecho es que González Urrutia se fue de Mm. Venezuela tal como lo quería el régimen, y que el asedio a la embajada se ha aflojado, ¿no? De momento el Pero además no clima se es hizo un cargo de poco más nada, calmo. Claudio. Lo escuchaba hoy a Maduro a desearle buena vida, como que ha tomado una decisión, como no haciéndose cargo de nada, ¿no? De lo que No. tuvo González Urrutia que llevar adelante, como si no lo hubiese eyectado el propio Maduro y su régimen. Absolutamente, y lo hizo presionando o amenazándolo con una de sus hijas. Esto es una suposición o una hipótesis. Eh, González Urrutia tendría dos hijas, una vive en España, la otra está en Venezuela. Por lo tanto, es factible que haya sufrido presión, amenazas a su familia, a su hija en Venezuela, a los disidentes que son allegados a él y que están ocultos o están refugiados en la embajada argentina por estas horas protegida por Brasil. Es posible que ese haya sido el mecanismo de extorsión con el que se logró, con el que el régimen consiguió que González Urrutia se fuera de Venezuela, y esto es algo que le favorece Claro. a Maduro, ¿no? Ahora yo ¿Cómo quería continúa preguntarle, este? sí, no, por eso, porque hay un comunicado de Cancillería en donde insta al gobierno de Venezuela a respetar los tratados internacionales y puntualmente la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas,
Pero, a ver, estas son cuestiones diplomáticas y protocolares que ¿cómo se traducen concretamente o prácticamente? No tienen una traducción inmediata en políticas. Digo, la gente se sigue yendo como González Urrutia y Maduro asevera que es el ganador de las elecciones. Bueno, eso es una realidad. El punto con la embajada es que podía ser tomada por asalto para capturar a los refugiados disidentes que se encuentran en esa sede diplomática. Si Maduro diera ese paso, estaría violando la Convención de Viena de 1964. Esa convención establece con claridad meridiana que las sedes diplomáticas son inviolables, ¿no? Son territorio del Estado representado y no del Estado en el territorio en el cual se encuentran. Pero eso ha tenido violaciones en la historia. Recientemente en Ecuador el gobierno de Daniel Noboa hizo invadir por la policía la Embajada de México para capturar en la sede diplomática al ex vicepresidente Jorge Glass y llevarlo detenido. Esa fue una violación flagrante a la Convención de Viena de 1964. También la hubo en otras oportunidades. En 1979 el ayatollah Ruhollah Khomeini envió una turba multitudinaria a ocupar la embajada norteamericana en Teherán y la mantuvieron ocupada durante prácticamente un año. Bueno, ese era el riesgo que se corría en Caracas con la sede diplomática argentina. El otro tema es que posiblemente exista una negociación subterránea, una negociación que no está a la vista, entre, para decirlo de algún modo, el mundo y el régimen de Maduro, para que el régimen de Maduro acepte el resultado de las elecciones del 28 de julio y deje el poder en manos de quien las ganó a esa elección. Pero esa es la única, lo único negociable es la salida del régimen. No se puede negociar propuestas como las que hizo Lula a partir de su principal asesor internacional, que es Celso Amorín. Propuso dos salidas que son absurdas. Una, repetir la elección, eso es absurdo, no debe repetirse la elección. La elección se hizo y tuvo un contundente ganador. La otra alternativa que ofreció Lula es un gobierno de coalición entre el régimen y la disidencia, o sea, entre el victimario y las víctimas. Otra solución absurda. Lo único que se puede negociar con el régimen de Maduro y de Diosdado Cabello es que dejen el poder. Para eso habrá que concederles impunidad a todos sus crímenes, permitirles sacar dinero y riquezas de Venezuela para llevárselas al exilio, en fin, habrá cosas que negociar, pero perdón, Sí, salud. eso es lo único negociable. Ujú. Y la gran pregunta es si eso se está negociando o si no existe contacto alguno o si lo que se está negociando es lo que le permita al régimen de un modo u otro continuar en el. ¿Eso es posible entonces? O sea, la gran pregunta, decís Claudio, digo, ¿te la haces vos o hay información de que en el mundo se está tratando de arribar a esta solución? Hay Mm, versiones, hay versiones. Yo no tengo los elementos para tener una certeza al respecto. mm. Nadie lo está planteando como certeza. Seguramente el régimen ha generado varias vías de negociación. En una analizará alternativas convenientes para su continuidad en el poder y es posible, muy lógico, que haya también habilitado un ducto para negociar una posible salida del poder. Porque si Brasil, Colombia y México, o sea, si los gobiernos de Lula, de Gustavo Petro y de Andrés Manuel López Obrador
le quitan el apoyo, y hasta ahora se lo están quitando porque no le reconocen el resultado que Maduro dice haber obtenido, Sí, bueno, el aislamiento va a ser políticamente sofocante inviable, para claro. el régimen. Podrá seguir en pie porque económicamente se abastece de Rusia, los negocios que hace con las mafias turca, china y rusa en la explotación ilegal del arco minero en la cuenca del Orinoco, podrá apoyarse en la República Islámica de Irán y hacer negocios a partir de Hezbollah, pero el cerco que implicaría en términos políticos que Lula le quite el apoyo, que se lo quite Gustavo Petro de Colombia y AMLO, el presidente actual de México, eso tal vez lo esté haciendo pensar al régimen que una de las posibilidades que deben analizar y estar negociando es la hipótesis de que dejen el poder. Claudio Fantini, periodista, politólogo, analista internacional. Como siempre, muchas gracias por el contacto con Punta la M. Ha sido un gusto, Paula. Hasta siempre. Hasta luego.